Amén, gloria a Dios. ¿Quién está feliz con el Señor en esta tarde? Amén, que levante su mano. Dale otro aplauso al Señor bien grande porque Él lo merece, amén. Si estamos aquí es por su gracia, es por su misericordia, es por su amor, amén. Así que cómo no agradecer al Señor. Y bien, hemos cantado canciones poderosas. Sí, Yahweh se manifestará. No hay nada, ¿verdad?, que se compare a Él. Él nos levanta de las tumbas y transforma todo en jardines, en vida. Amén, y eso es lo que hemos declarado, así que yo creo que el ambiente aquí de gloria ya está a través de la alabanza, yo lo creo por la fe, por lo que hemos declarado. Bien, ¿de qué estábamos hablando en esta serie? Estamos hablando acerca de los dones, amén, ¿os acordáis? Sí, ¿verdad? Bien, decíamos que hay diferentes dones sobrenaturales que aparecen en la palabra de Dios. Y nosotros como creyentes creemos en todo, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Así que podemos dividir los dones en dones ministeriales, dones motivacionales, otros dones y dones de manifestación. Los dones ministeriales, bien, aparecen en Efesios 4:11. Dones ministeriales son pues el apóstol, ¿verdad? Profeta, ¿qué más? ¿Quién me ayuda? Maestro, evangelista y pastor. Amén, muy bien. Y tenemos también, hemos dicho, dones que son motivacionales, que aparecen en Romanos 12:6, que lo leímos el viernes pasado, pero vamos a hacer un repaso. Motivacionales, ¿por qué? Porque dan ese ánimo, esa motivación para cumplir también con el servicio, cubrir las necesidades de la comunidad, amén. Y entonces la iglesia es accionada a través de esos dones motivacionales también para el servicio. Y está pues la enseñanza, tenemos también la exhortación, que la exhortación no es corregir dando palos, es corregir pero dando también ánimo, levantamiento, consuelo. Hay otro don que es precioso, que es el de dar con generosidad, amén. Yo creo que aquí tienen muchos ese don ya activado, amén. Y tenemos también el don de liderazgo, que significa el saber dirigir, administrar. Por eso siempre cuando un ministerio pastoral es muy importante que aunque sea uno de ellos tenga ese don de administración que es tan importante, amén. Y también está dentro de los dones motivacionales el don de misericordia. Es el don que todos los que tienen don ministerial tienen que también anhelar el don de misericordia, que es la compasión. Y más los que creen o Dios les ha llamado a un ministerio pastoral, tienen que anhelar el don de la compasión y de la misericordia para llevar adelante la obra, porque recordamos que los dones son para dar, los dones son para edificar a la iglesia, amén. Y también nos aparece en Primera de Pedro 4:10-11 otros dones. Primera de Pedro 4:10-11 aparecen otros dones. Pero bien, vamos a ir en esto rápido. Son hospitalidad. Bien, ¿qué es hospitalidad? Acoger, ¿sí?, con amor a otros. Aunque también la Biblia dice que seamos prudentes, que tengamos discernimiento. Amén. Es todo un conjunto. La Biblia es un conjunto. Luego tenemos el don también de intercesión en otros versículos, 1 Timoteo 2:1. Y hay un don curioso que es el de artesanía, que aparece en Éxodo, donde se alaba al Señor, se construyen cosas para el Señor, amén, pero con ese don. Y el don, como no, de la música y la adoración, que no es saber cantar, no es saber tocar. El don de la música, el don de la adoración es saber llevar al pueblo. Es un don que te ayuda a llevar al pueblo, a edificar al pueblo para que se conecte con la presencia del Señor. Amén. Pero nosotros estamos estudiando los dones de manifestación, así que nos centramos en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. ¿Cuántos dones de manifestación hay? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos hay? 1, 2, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Hay 9 dones de manifestación. Amén. Y también se dividen en 3 grupos, ¿vale? Se dividen en don de revelación, que los estudiamos el otro día, ¿vale?, que es el de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Tenemos otro grupo que es los dones de poder, que ese es el que vamos a estudiar hoy. Y luego tenemos los dones de inspiración, que tiene que ver con la profecía, hablar en lenguas, pero eso lo dejamos para otro momento, para el viernes que viene. Amén. Bien, Primera de Corintios 12, ¿qué dice ahí? Vamos juntos a leer
¿vale? A la de 3, 1, 2 y 3. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que... Amén. Así que aquí nos dice que no quiere el Señor que nosotros ignoremos los dones espirituales. En 1 Corintios 14 dice en la versión nueva versión internacional, esfuércense en seguir el amor, pero también dice y ambicionen los dones espirituales. Me ha gustado esta traducción porque dice ambicionen. Ambicionar no es solo querer, ¿verdad? Ambicionar, hay muchos aquí que ambicionan el dinero, ¿no? Y hacemos todo por el dinero cuando ambicionamos el dinero. No dormimos por el dinero, cogemos mucho trabajo por el dinero. Pero ahora en el Señor dice que hay algo mejor y duradero y de poder, que son los dones, y dice el Señor, ambiciónalo. No solo que los quieras, sino que lo tengas en la mente. Y cuando dice la palabra que no ignoremos los dones, significa que cuando ignoramos a alguien, lo dejamos de lado, le damos la espalda, no le hablamos, no nos interesa. Pero si dice no ignoremos, es que nos tiene que interesar estudiar también la palabra de Dios acerca de los dones, anhelarlos, conocerlos, tener ese interés. Y por eso queremos despertar también en la congregación los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos que buscar, como dice que vienen del Espíritu, entonces con el Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿por qué el Señor dirá que es tan importante desear estos dones? Sin olvidar el amor, porque es lo primero. Pero no nos podemos quedar solo en el amor. ¿Por qué? Porque los dones tienen un propósito especial, tienen una utilidad especial. Dile a tu hermano, los dones son especiales. Así que yo creo que el Señor no quiere que solo nos quedamos en una liturgia, en una religión que venimos, oramos, alabamos. No, el Señor quiere la manifestación de su mover a través de los dones. Número 1, ¿por qué? Porque perfeccionan, dice Efesios 4:12, que perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Amén. Uno puede ser predicador, conferencista, pero no ser un pastor. Un pastor tiene que tener otro don. Los dones de servicio, de hospitalidad, de intercesión, los dones de liderazgo, de dar misericordia. Entonces aquí nos dice que esos dones sirven para cumplir el llamado que cada uno de nosotros, el Señor, nos ha asignado. Por eso hay que anhelarlos. Número 2, porque los dones nos traen crecimiento, desarrollo, pero espiritual. Porque dice la palabra en 1 de Pedro, crecer en el conocimiento y la gracia. En el conocimiento, pero también en lo espiritual. Si nos quedamos solo en el conocimiento, pues al final somos cristianos huecos, porque va a faltar la otra parte, que es la sobrenatural. Amén. Tercero, los dones nos equipan a la iglesia, edifica a la iglesia para que sea más fuerte, amén, contra todo lo que venga del enemigo. Para también nosotros poder rescatar almas necesitamos los dones. El don nunca va a ser para nuestra exaltación, sino es para la gloria del Señor, porque vienen de Él. Así que los dones, el cuarto uso que tiene es que vamos con los dones a impulsar no la religión, sino reino. Di conmigo, reino. Amén, el reino de luz, el reino de poder, el reino que trae liberación. Amén, no puede ser que un brujo haga más cosas sobrenaturales, que no son sobrenaturales, sino que el enemigo quiere imitar al Señor. Y que aquí la iglesia esté apagada y que solo quiera estar en la teoría, porque muchos dicen, no, que la iglesia dice en Corintios que tiene que tener orden. Muy bien, hay que tener orden, pero a veces eso no es ningún desorden. Para el Espíritu Santo hablar en lenguas no es desorden. Que haya una liberación no es desorden. Que haya una sanidad no es desorden. Es poder de Dios, manifestación de los dones de Dios, que aquí el Señor nos dice que tenemos que ambicionar. Amén. Así que el pastor ya habló del don de revelación. Amén. El don de sabiduría, de conocimiento. Y así que nosotros nos centramos en 1 Corintios 12:9. 1 Corintios 12:9 nos habla del don de la fe, amén. Pero mira, existen diferentes tipos de fe en la Biblia. Tenemos la fe salvadora, amén, gloria a Dios. Y la fe salvadora no podemos ni nosotros glorificarnos, porque viene del Señor. Por eso tenemos siempre que estar agradecidos, porque a veces nos jactamos, mira lo que hace el mundo,
Mira cómo celebran esto. Mira, mira, mira. Pero nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Es porque Él, en su soberanía, quiso derramar en nosotros la fe salvadora en estos corazones que también eran duros, pero todo con un propósito, ¿verdad? Así que la fe salvadora no es como el don de la fe, porque la fe salvadora, el don hemos dicho que es para dar, pero la fe salvadora es para uno mismo, porque la salvación es individual. Eso le digo yo a mi hija Victoria. Victoria, lee el devocional. Victoria, ¿cómo no has leído ni un versículo de la palabra? Y ya le hablo así. Es tu salvación individual. Da igual que el papá y la mamá sean pastores, no, hay que enseñar a los niños. Es la fe para ellos, una fe salvadora es única. Amén. Esa fe salvadora, dice Romanos 10, 9, 10, que con la boca se confiesa, pero con el corazón, ¿qué hace? ¿Se cree para qué? Para salvación, amén. Esa es la fe salvadora. En Romanos dice que es la fe que nos justifica, la fe que nos reconcilia con Dios, amén. Pero fíjate que hubo un pueblo donde no recibió la fe salvadora y ahí Noé estaba diciendo, viene diluvio, mucho tiempo, ¿verdad? Estuvo construyendo el arca, al que llamaban loco, pero el loco se salvó, así nosotros, ¿verdad? Nos pueden llamar loco, pero vamos a entrar por la puerta, amén. Así que vemos a un pueblo que hubo diluvio y pereció porque no tuvo la fe salvadora. Y yo me quedé pensando, tal vez nosotros tenemos también que saber este conocimiento para saber orar por las almas y decir, declaro que viene una fe salvadora sobre Torrevieja. Amén. Señor, trae en tu misericordia, en tu gracia, una fe salvadora en esta nación. Yo creo que esas palabras que están dentro de la palabra de Dios son efectivas, amén, esa oración. Amén. Así que tenemos la fe salvadora, pero luego en Gálatas 5:22, ¿qué encontramos en Gálatas 5:22? Los frutos, amén. Y hay un fruto ahí que dice que es el fruto de la fe. Así que vemos que la fe es un don, que vamos a ver más adelante, pero también la fe es un fruto. Entonces, ¿qué pasa? Que después de haber recibido la fe salvadora, que nos impulsa también a bautizarnos, a congregarnos, pues dice la palabra que nosotros somos una nueva criatura. Pero esa nueva criatura necesita fortalecerse, alimentarse de las cosas espirituales. Y la palabra muchas veces nos compara como un árbol. En muchas ocasiones nos compara como un árbol. Y entonces, dentro de un árbol, cuando ya va creciendo, es cuando se ven los frutos. Amén. Entonces, así nosotros como un árbol necesitamos cultivarnos. Necesitamos regarnos. Necesitamos a veces ser podados, pero para que el fruto de la fe florezca y se vea. Así que el fruto de la fe vemos que se va desarrollando. Si tú quieres más fruto de fe, entonces más alimento espiritual, ¿verdad? Entonces el fruto de la fe habla de nuestro carácter y tiene que ver con nuestra fidelidad. Por eso algunas traducciones no le dicen fe. El fruto de la fe pone fidelidad, porque el fruto de la fe tiene que ver con la confianza constante, continua en Dios, a pesar de lo que nos digan, a pesar de las circunstancias. Ese es el fruto. Y ese es el fruto que se ve. ¿Por qué se ve? Porque tú vas a dar esa palabra de ánimo, tú vas a reflejar esa fe, tú vas a orar. Entonces, a través del fruto de la fe que se va desarrollando, se va viendo también en nuestras acciones. Pero ahora vamos a 1 Corintios 12, que estamos hablando de los dones. Entonces tenemos el don de la fe. Amén. El don de la fe. Bien, diferencia con el fruto es que el don de la fe, el Espíritu Santo lo da, así. Yo recibí el bautismo del don de lenguas así, de repente. Los dones vienen con un de repente, a través de la gracia de Dios. Amén. Entonces, el don hemos dicho que es para edificar. Así que el don de la fe hace algo que no puede hacer el fruto. El don de la fe activa algo sobrenatural, pero en un momento particular, en un momento especial, en un momento concreto. Amén. Vamos a ver Marcos 4, 37, 39. Bien, Marcos 37, 39 dice que estaban ahí los discípulos y en el barco y hubo una gran tempestad. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor estaba tranquilo, ¿verdad? El Señor estaba tranquilo. ¿Puedes pasar al siguiente versículo?
Él estaba: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Porque estaba la tempestad, el 39, a ver qué le dice Jesús. Y levantándose, increpó al viento y le dijo: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y fue hecha gran. O sea, una palabra, él que lanzó una palabra de fe. Y si en el siguiente versículo el Señor dice: ¿pero qué os pasa? ¿Que no tenéis fe? O sea, es algo que los discípulos de Jesús, nosotros siendo discípulos, podemos hacer con el don de la fe. Porque el don de la fe es algo que se activa y es algo en el momento. Amén. Bien, por ejemplo, el otro día llegué aquí a la iglesia, el pastor estaba orando, yo vine a hacer unas cosas y dice: me duele el oído. Y yo sin pensar le pongo así, empiezo a orar y ya terminamos de orar y me hace así: se me ha ido, gloria a Dios. Digo, ¿ves? Hay que estudiar sobre el don de la fe, amén, gloria a Dios. El don de la fe, amén, gloria a Dios, aleluya. Bien. Vamos a leer Primera de Reyes 18:41. Mira qué interesante. Primera de Reyes 18:41. El profeta Elías. Hablamos del profeta Elías. Le dijo a Acab: sube, come y bebe porque una lluvia grande. ¿Qué dice ahí? Se ve. Una lluvia grande se ve. Ah, no dijo que se ve. Suena. No dijo una gran lluvia veo. No dijo una gran lluvia puedo visualizar, imaginar. Él ya oía, ya escuchaba. ¡Wow! ¡Qué don de fe!, ¿verdad? Y entonces Elías le decía a su criado: venga, sube a ver si ves una nube. Porque el cielo estaba como en Torrevieja, así, estos días tan espléndido, despejado, que no se veía una nube. Pero él ya escuchaba la lluvia, él escuchaba la tormenta. Y entonces, ¿qué pasó? Que el criado subía, bajaba. No hay nada. Sube otra vez, 7 veces. Y de repente dice: ¡hey! Que veo una nube del tamaño ¿de qué? ¿De qué? De una mano de un hombre. Y ahí aconteció. Amén. Don de fe. Don de fe. Y don de fe a través de la declaración. Aquellos que no creen en la declaración, lo siento mucho por ellos porque se perderán muchas bendiciones. Pero nosotros vamos a seguir declarando porque en toda la palabra de Dios hay declaración. ¿Para qué declarar negatividad? Vamos a declarar por fe lo que Dios quiere también que declaremos. Amén. Vamos a Segunda de Reyes 1:9 porque con el don de la fe también nosotros podemos reprender al enemigo. Así que aquellos de batalla espiritual, que aquí hay muchas guerreras del Señor, pidan el don de la fe, donde podemos reprender al enemigo del pueblo, porque acordémonos que la fe es para edificar a la iglesia y al pueblo. Amén. Bien, vamos a leer. Voy a leer aquí en mi versión. Dice: y enseguida envió a un capitán con 50 soldados a buscarlos. El capitán fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, dijo, el rey le ordena que baje. Y dice: si soy hombre de Dios, respondió Elías, que caiga ¿qué? Que caiga fuego del cielo, dice, y te consuma junto a tus 50 soldados. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aconteció o no aconteció? Aconteció. Dice ahí que, no sé si lo pone aquí, el siguiente versículo. Vale, en mi versión, no sé aquí, dice que al instante que cayó fuego del cielo. Y luego se vuelve a repetir esta misma, otra vez con otro conjunto de soldados, y otra vez declara fuego y cae fuego. Amén. Y seguimos leyendo un poquito más adelante. Vamos al versículo 13. Dice: volvió a enviar, si quieres abrirlo en tu Biblia, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. El 14 dice: he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros, sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Versículo 15 dice: entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no vayas, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió al rey. Elías, después vamos leyendo, y al final Elías no manda fuego, pero dice el 16, Elías le dice: así ha dicho Jehová, dice,
por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Belcebú, Dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Finalmente, aquí podemos ver a un Elías con una combinación de dones. Es decir, tú ya tienes un don, seguro, pero puedes anhelar los otros dones. Cuando tú anhelas los otros dones es donde tú te vas a sentir centrado en el llamado, donde vas a sentirte que cadenas se rompen, donde te vas a sentir gozoso, porque hay creyentes que están vacíos por mucho que leen la palabra porque no están en su asignación, no están posicionados en lo que Dios les llamó y les falta lo que Dios le está llamando. Entonces vemos a Elías que tiene el ministerio de profeta. Vemos a Elías que tiene el don de fe, porque declara fuego y cae fuego al instante. Vemos que tiene el don de la profecía, al ser un profeta. Y tiene también el don de conocimiento, pero porque escuchaba la voz de Dios. Amén. No podíamos ir tampoco a lo loco con los dones. El don nos lo puede dar Dios por gracia, pero nosotros tenemos que aprender el carácter. Digo conmigo, carácter. Amén. Es muy importante desarrollar el carácter humilde, porque los dones, sin querer, por el ego, que ya hemos nacido con el ego, nos exaltamos nosotros mismos. Amén. Así que lo que tenía Elías era el carácter, la humildad de accionar los dones, pero bajo la voluntad del Señor. Amén. Así que el don de la fe no es tener esa esperanza, esa expectativa de lo que va a pasar futuramente, sino que el don de la fe se activa, se declara, se hace una petición y se hace. Amén. Bien, la palabra de Dios en 1 Corintios 4:20 dice Pablo que el reino de Dios no consiste en palabras y dice sino en poder. 1 Corintios 4:20. Amén. Así que el reino de Dios no consiste en palabras, no significa que no tenemos que estudiar la palabra, porque la palabra es el Espíritu Santo, es Cristo, es el Padre, pero que no podemos estar solo estudiando la técnica. El Señor dice que es poder de Dios y los dones son poder de Dios porque es lo sobrenatural de Dios. Amén. Segunda de Reyes 2:4-9 nos habla que Elías tenía un discípulo. ¿Cómo se llamaba el discípulo de Elías? Eliseo, muy bien. Hay algo curioso, que también los dones, vemos en este pasaje, que los dones dejan también un legado. Y Elías, vamos a leer ahí, le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Siguiente versículo, porfa. Y llegaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, bueno, pues vamos al siguiente versículo. Le dijeron, mira, el profeta Elías nos ha dicho el Señor que ya va a partir. Queremos que lo sepas. Pero y entonces Elías le dijo a su discípulo, ruego que ya te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Pero el discípulo, ¿qué le dice? Vive Jehová que no te dejaré. Y fueron los dos al Jordán. Siguiente versículo. Fueron los dos al Jordán. Y pasó una cosa. Pasa el siguiente. Tenían que cruzar el Jordán, ¿vale? Y entonces, como tenían que cruzar el río Jordán, pasó algo sobrenatural. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales, ¿qué pasó? Se apartaron a un lado y a otro y pasaron ambos en seco. ¿Cuántos creen en esta palabra aquí? Esto no es un cuento, ¿verdad? Amén. Esto no es fantasía, esto es realidad de nuestro Dios todopoderoso, que Él puede sorprendernos cada día con ese don de la fe. Amén. Bien, más adelante podemos ver que finalmente, ¿qué le pasa a Elías? Que es arrebatado, ¿no? Así en un carro de fuego y Eliseo se queda con el manto, pero Elías le dice a su discípulo, bueno, pídeme algo. Y Eliseo, con sabiduría, ¿qué le pidió? Ya sé qué pedir. Quiero la doble porción de esa unción. Y Elías, madre mía, lo que me estás pidiendo. Pero Elías fue arrebatado y se quedó Eliseo con la doble porción, con el manto. Y cuando Elías se marchó, Eliseo hizo lo mismo que había hecho Elías. ¿Qué aprendemos aquí? Que los dones dejan la herencia también a otros. Amén.
dejan un legado. ¿Por qué el profeta T.B. Joshua, no sé cuántos lo conocen aquí? Pues él partió con el Señor con 50 y algo de años. Y era un hombre humilde, poderoso, lleno de sabiduría. Bueno, lo invito a que lo escuchen en YouTube, de liberación y sanidad, pero milagro, dones de milagro, pero fuertes. Pero en los vídeos siempre dice, el legado, el legado, el legado. Hay un legado, pero hay un legado porque había un profeta obediente a Dios, pero también había un discípulo que protegía a su señor Elías. Dice, no, donde tú vayas, vas al Jericó, yo voy contigo, vas al Jordán, yo voy contigo, yo te protejo, yo te soy fiel, yo te honro, yo te respaldo, yo te respeto, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Entonces, nos enseña la palabra, vamos a juntarnos con hombres, con mujeres de Dios. No merece la pena hablar ya de cosas, tonterías, cosas vanas, de estar de chisme, de estar criticando a fulano, a mengano. No. Vamos a los dones, iglesia. Vamos a levantar otra vez el ministerio, pero con los dones. Vamos a tener esa visión, dones, poder de Dios, amén. Poder de Dios. Escuchar palabras que sean de dones, de lo sobrenatural. Tenemos que activar eso porque eso es lo que Dios quiere, amén. Como hemos leído antes, el reino de Dios dice la palabra que no consiste en palabras. Yo puedo estudiar libros sobre la alabanza. Cómo liderar grupo de alabanza, qué hacer en la reunión, qué decir, qué palabra, dónde está en el Antiguo Testamento, los instrumentos, la importancia, todo eso está muy bien. Muchas veces a mí me han dicho, ay sí, porque yo estudié liderazgo de alabanza, porque yo estudié... Vale, pero nunca te he visto echar fuera un demonio a través de la alabanza. Nunca escuché un sonido que viniera del cielo. Nunca escuché tu adoración que fuera en lenguas para el Señor. ¿Dónde está? Solo palabra. Tiene que ser una alabanza con dones. Un ministerio infantil con dones. Un ministerio de jóvenes con dones. En las células que se manifiesten también los dones ordenadamente, tranquilos, amén, gloria a Dios. Así que nosotros vamos a por ello, iglesia. Vamos entonces a ver, hemos visto que el don de, vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver también el don de sanidad, amén, el don de sanidad y el don de milagros. ¿Por qué crees que estos dones están dentro de los dones de poder? Porque necesitamos fe también, el don de fe para sanar, ¿verdad? Pero el don de sanidad es específico para sanar enfermedades y esa fue la columna de nuestro Señor Jesús. El don de sanidad ocupaba el lugar central de nuestro Señor, Maestro, al cual adoramos, al cual seguimos, al cual nos jactamos que somos discípulos. Pues un discípulo hace lo que el Maestro hace aunque no entienda. Amén. Así que yo quiero que tú anheles el don de sanidad. Amén. Queremos tener más intercesores en esta iglesia, pero con dones. Amén. Tal vez yo no lo pueda tener porque Dios lo quiere así, pero tal vez tú sí. Entonces cuando venga un enfermo, vas a orar tú. Todo para la gloria del Señor. Amén. Así que el don de sanidad se diferencia del don de milagros porque a veces oramos por alguien, no vemos la sanidad en el momento, pero tú tienes el don de sanidad y va progresivamente. El don de sanidad va progresivamente, la enfermedad se va sanando progresivamente, amén. Una cosa es que uno ore y haya una sanidad, otra cosa es tener el don de sanidad, donde la persona pues tiene esa capacidad a través del Espíritu Santo de sanar enfermedades, ya sea genéticas, porque dice la palabra de Dios que Él vino a sanar toda dolencia, ya sean enfermedades del alma. Los psiquiatras, los psicólogos no pueden sanar todas las enfermedades del alma, porque la raíz solo la puede quitar el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, también tenemos a Pablo, que tenía los dones, pero Pablo también tenía una enfermedad. Pablo no oró por sanidad por Timoteo. Timoteo tenía problemas estomacales y no fue sano. Pero aquí el Señor lo que nos demuestra es que simplemente somos unos mortales al servicio del Señor y que al final nosotros somos barro. Amén. Podemos tener los dones, pero al final Él sabe lo que le conviene a cada uno. Hemos orado por personas creyentes que no han sido sanadas, se han ido con el Señor. Hemos orado por personas impías, han sido sanadas, siguen en el mundo y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque el Señor sabe lo que hace. Amén. Por eso tenemos la confianza, la esperanza en Él. El impío no tiene al Señor. Si muere, se va al infierno.
y el Señor es misericordioso, por eso da oportunidad. Amén. Y terminamos con el don de milagros. El don de milagros es algo instantáneo. Don de milagros tiene que ver con liberación, provisión, multiplicación, con la naturaleza. ¿Cuántos se acuerdan aquí que al Señor le pidieron el impuesto, un impuesto a Pedro? Y el Señor le dijo a Pedro, mira, vete a pescar y el primer pez que cojas, ábrele la boca y ahí estará justo lo que tienes que pagar. Ese es el don de milagros, amén. Es un don de milagros. ¿Cuántos han recibido un milagro financiero? Un milagro de encontrar esa cartera, un milagro de encontrar a veces un anillo, amén. Es porque se activa el milagro, pero el don de la fe es el don que nosotros vamos a orar por una circunstancia y va a ocurrir lo sobrenatural. Amén. Es diferente al don de sanidad, que puede ser en progreso, y el de milagro es instantáneo. Amén. Bueno, invito a la iglesia que se pongan en pie. Amén. Vamos a orar sobre esta palabra. Hemos hablado el pastor y yo que necesitamos no solo el domingo la predicación, los viernes necesitamos más estudio bíblico porque la iglesia se tiene que edificar en la base de la palabra. Amén. Así que por eso estamos viendo esta serie